Luis Miguel Hernández es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México, en la que también se ha desempeñado como catedrático. Asimismo, ha sido catedrático titular del Instituto de la Propiedad Intelectual y de la Competencia en materia de denominaciones de origen y socio fundador y director general de Hernández y Associés. Ha colaborado para los periódicos Reforma, El Economista y Siglo XXI. En 1997 ingresó a la barra de abogados flamenca en Bélgica. Y así una enorme y larga lista de logros en temas de regulaciones, propiedad intelectual e industrial, marcas colectivas, así como ha sido asesor a múltiples marcas de gran renombre. Sin más preámbulos, maestro, le cedo el uso del micrófono para que nos comparta su conocimiento. Buenos días. Tenía yo una idea para transmitirles algunas experiencias que he tenido en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Estamos en la Feria del Mezcal. El mezcal es una denominación de origen, la segunda, pero también es importante, y eso me lo han enseñado muchas veces, yo puedo ser muy técnico porque me dedico a esto desde 1984 y entonces puede volverse medio tedioso el hablar de conocimientos que a lo mejor no son familiares. Por eso voy a tratar de hacer dirigirme mitad y mitad, como si en algunas cosas técnicas, pero en otras también bastante sencillas para poder transmitirles las ideas que tengo. Miren, lo primero que tengo que decir cuando hablamos de una denominación de origen es que forma parte de lo que es la propiedad industrial. En la propiedad industrial, con la que yo empecé en 1984, siendo virrey de la Nueva España, don Juan de O'Donoghue, sí, pues empecé con las marcas son parte de la propiedad industrial, los derechos de autor del intelectual, tenemos también las patentes, los secretos industriales, etcétera. Entonces, las denominaciones de origen fue prácticamente lo último que inicié, y eso fue por el tequila, porque estuve viviendo 17 años en Europa, en Bélgica, donde las cervezas son buenísimas. Ahorita que escuchaba a quien me precedió en la palabra, trabajé con cervecería Modelo y ahí aprendí a cuidar algunas marcas por allá, pero ellos me llevaron con el tequila me llevó con el mezcal, y el mezcal prácticamente me repatrió para que los ayudara con la norma. Entonces, lo primero que les tengo que decir de una denominación de origen, que es donde me voy a centrar, es que de manera simple es el hijo que tiene el hombre con la tierra y que lleva por nombre el lugar en donde fue concebido. ¿Sí? Es una relación que vincula al hombre con la tierra. No puede existir un producto vinculado a un territorio si no tiene que ver la tierra y el hombre. ¿Sí? Es un cariño muy especial. Y como todo hijo tiene vida propia. Yo siempre digo, cuando hablamos de tequila, que el tequila ya es un hijo mayor, ya es junior, ya tiene lana, ya tiene yate en Miami, se la pasa padrísimo por allá. El mezcal, por su lado, es joven. Me consta que como todo hijo tiene que vivir de lo que le da el papá en un principio. Al fin y al cabo, las denominaciones de origen pertenecen al Estado, entonces dependen de lo que les dé el papá, hasta que el hijo un día le sale rebelde y le dice: ya me voy, papá, y le dice: no, te vas y ya no te doy dinero. Pues no me des dinero. Y entonces se genera la trifulca y se va el hijo y luego regresa y se pelean hasta que alcanza la madurez, y entonces se vuelve lo que se tiene que volver como hijo. Entonces, el tequila tiene una personalidad, como les digo. A mí el mezcal me gusta mucho más, es más bohemio, más de cultura. Cuando tengo que hablar en términos técnicos, espirituales o organolépticos de lo que son las bebidas, yo siempre he dicho que el tequila a mí me pone intenso, me da una alegría, fuerza. El mezcal
me pone místico. Y he tenido también la fortuna a través de, después del mezcal, del tequila mezcal, acabé también ayudando a la denominación de origen Raicilla para obtener la declaratoria de protección junto con todo el grupo que trabajamos con esa denominación de origen. Y la raicilla me pone creativo, ¿sí? Porque cada una de las plantas tiene una personalidad particular y la química orgánica es muy importante, por lo tanto, lo que tú sientes con cada planta es personal. Coinciden muchos, sí, todos coinciden cuando yo hablo de esto, que el tequila sí nos pone intenso, que el mezcal nos pone místico, y los que conocen la raicilla saben que los pone creativos. Entonces, esto es una denominación de origen en general, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el campo de México con las denominaciones de origen? Tenemos 18 denominaciones de origen. Ahorita les voy a comentar. No me funciona esto, ¿sí? Básicamente les quiero comentar, adelante, porque viene una temática que me gusta a mí hablar en denominaciones de origen, le damos adelante. ¿Cuál es la experiencia que he tenido? Los principales problemas de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, los consejos reguladores y la protección internacional. Sean esos puntos importantes que les tengo que decir. Lo primero es que ahorita veremos cuáles son las 18 denominaciones de origen que tiene México, pero lo importante, así como venía el título, ¿cuál es el tema? ¿Por qué tener denominaciones de origen? ¿Qué es lo que vamos a obtener? ¿Por qué los productores quieren tener una denominación de origen? Técnicamente, ahora sí les voy a decir algo técnico, son productos diferenciados por el origen, ¿sí? Y diferenciados por el origen quiere decir que tienen un valor mayor. ¿Por qué? Pues porque son cuidados. De lo que yo aprendí, por ejemplo, con los vinos españoles, es que hacer vino lo puede hacer cualquiera. En un predio hacen vino, pero ese vino se lo toma la familia y los vecinos y agarran una borracherita y está. Pero si quieres tener un poco más de estandarización, hablamos de vinos de mesa, que ya es toda la comarca, más o menos sabe que es de esa región, pero si ya siguen un cierto procedimiento, todos le ponen reglas, entonces se habla de una indicación geográfica, ¿sí? Todos le ponen el granito de arena, pero si lo complican más y ya utilizan ciertas uvas, ciertos procesos, etcétera, entonces llegan a denominación de origen y todavía continúan a denominación de origen calificada, la hacen más estricta y todavía más complicada a los pagos. Que los pagos sería algo que pudiéramos entender muy bien aquí en Oaxaca, porque todo Oaxaca puede producir mezcal, pero no todos los territorios, no todos los lugares, no todos los municipios o las regiones dentro de los municipios tienen la misma calidad. Hay montañas con magueyes que son mojadas en una parte de la ladera que bajan todos los nutrientes y le dan una característica especial a esos magueyes. Y saben diferente, tienen más azúcar, entonces podemos hablar de que tienen más calidad. Estamos muy verdes en denominaciones de origen en México. Necesitamos generar iniciativas de avance. Lo que se hizo con la norma del mezcal estuvo muy bien, pero se necesita avanzar más porque ya quedó viejita y eso que parece bien nueva, ¿sí? La norma. Entonces se necesita avanzar. ¿Para qué? Pues para generar pues esa subregionalización que necesita el mezcal dentro de Oaxaca, pero también dentro de los 9 estados que conforman la denominación de origen, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Para qué queremos entonces una denominación de origen? Yo siempre he pensado que ir rápido no es bueno. El camino, los que quieren verdaderamente trabajar con una denominación de origen, tienen que hacerlo primero organizándose. Después de que se organizan los productores,
hay que generar una marca colectiva, porque la marca colectiva, en primera, la conservan los productores, están en un lugar particular, no importa que sea, o sea, puede ser una marca colectiva de mezcal, ¿sí? Pero supongamos que no hay denominación de origen. Pongamos, por ejemplo, el queso Cotija. Pues vamos a generar primero una marca colectiva y después de unos años que ya tengamos mayor organización, mayor madurez, optamos por la denominación de origen. Porque en el momento en que optamos por la denominación de origen se necesitan 3 cosas fundamentales. Primero, una declaratoria de protección que va a otorgar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial después de una serie de trámites engorrosos y largos. Después se necesita la creación de una norma, ¿sí? En Europa les llaman el pliego de posiciones, que son pues las reglas de cómo se produce, la receta de cómo se produce un producto, ¿sí? En este caso el mezcal, cuáles son los procesos, etcétera. Eso es bien importante. Y el tercero, pues un organismo que certifique que esa norma o ese pliego de condiciones realmente se cumple. Eso es lo que es conocido técnicamente como evaluación de la conformidad, lo que hace el Consejo Regulador del Mezcal y hoy en día lo hacen 5 entidades de certificación. Entonces, bueno, la experiencia que yo he tenido es que México está verde, en comparación con la fortuna que he tenido de conocer a champán, a coñac, a whisky, a jerez, que son denominaciones de origen ya mucho más maduras, con una experiencia mayor y que es muy diferente. Entonces, aquí no hay mucho conocimiento, no hay políticas públicas adecuadas para las denominaciones de origen. Yo siempre digo que las denominaciones de origen son las medallas que los generales tienen en los desfiles de militares, que salen los generales y se visten de gala y tienen orgullosamente sus medallas. Pues así deberían ser las denominaciones de origen, ¿no? Son 18 denominaciones de origen que son las medallas que tiene México, que son los productos que ofrecemos al mundo y que deben de ser orgullosamente mexicanos. No todo es tequila, no todo es mezcal. O sea, cuando estamos aquí nosotros oímos tequila y decimos, qué barbaridad, no, el tequila en todo el planeta está, no es cierto. No es verdad, no está en todo el planeta. Hay lugares en donde el tequila que se conoce ahí hasta lo producen, ¿sí? En lugares le llaman tequila de manera equivocada o tratando de sacar provecho de eso porque la protección internacional también tiene su chiste. Entonces, tiene que ser poco a poco, es un desarrollo. Las denominaciones de origen nos preceden. Imagínense, mezcal existe antes de la existencia del Estado mexicano, es de pueblos originarios, no exclusivamente de Oaxaca, con todo cariño, todo. Aquí es el lugar en donde más se produce, donde mejor calidad por los azúcares se dan, pero ¿qué no se da en Oaxaca? ¿Qué no se da en Oaxaca? Oaxaca es una tierra privilegiada. Entonces, es lógico que tengan uno de los mejores mezcales, la mayor cantidad de magueyes, pero no dejan de estar orgullosos los de Guerrero o los de Puebla, que ojo, las delimitaciones territoriales las pusimos nosotros, no la naturaleza, pero Guerrero y Puebla son frontera. ¿Qué diferencia hay? Pues los magueyes endémicos que existen en un lugar en otro, ¿no? Entonces sí es importante que les comente que siento que hay mucha falta trabajar en denominaciones de origen, en la protección, en el desarrollo, en la promoción, porque tienen muchas ventajas. Las denominaciones de origen generan, primero, orgullo regional, generan también pues una oferta a los que están en esos territorios, en los pueblos, para quedarse ahí, ¿sí? Es trabajo y además les evita el reclutamiento del crimen organizado porque tienen
algo que hacer. Entonces, de todas, es importante. En el tiempo que he tenido la fortuna de estar en Europa, he visto pueblos pequeñitos, pequeñitos, que solamente viven del queso o de mantelitos, pero tienen alrededor todo un aparato turístico que es bien importante. A las denominaciones de origen tienen que ir vinculados a las cuestiones turísticas, porque las denominaciones de origen son cultura. Siempre hablo, cuando vamos a hablar de una denominación de origen y le ponemos para hablar de México, Bacanora, es un libro. Agarras el libro de Bacanora, te pones a ver la historia que Belisario Domínguez la prohibió, desde 1915 quedó prohibida, luego casi en el 2000 se levantó la prohibición y en el 2000 le dieron la declaratoria de protección como denominación de origen, que es muy surrealista, Dalí diría, primero la prohíben y luego le dan una declaratoria de protección. Pues leer sobre Bacanora es precioso, leer sobre Raicilla es precioso, leer sobre el queso Cotija. No, hay que tomar en cuenta que no porque tengamos 18 denominaciones de origen con declaratoria de protección, tenemos 18 denominaciones de origen. No, son innumerables las denominaciones de origen, porque las denominaciones de origen no son derechos que se adquieren como en una marca. Yo voy y registro mi marca y entonces adquiero el derecho a través del registro. Las denominaciones de origen no, las denominaciones de origen son derechos que se reconocen. Estos señores tienen una denominación de origen o una indicación geográfica. Entonces, los principales problemas que se enfrentan las denominaciones de origen y las IG es la falta de conocimiento y de política pública, particularmente de los funcionarios. Es importante porque están ocupados en muchas otras cosas y luego no ven la potencialidad que tiene esto. A principios de 1900, el 80% el 80% de la gente estaba en el campo. A mediados, después de la era industrial, acabaron en el 40% y hoy el 20% vive del campo. Hay que recuperar el campo para recuperar mejores oportunidades de vida y bienestar. Le continuamos, por favor. Entonces, en cuestiones de denominaciones de origen se han privilegiado los aspectos económicos por encima de los que les decía del desarrollo regional. No se trata de derrama económica, es lo que yo digo. ¿Por qué diablos pensamos que tenemos que generar mucho dinero? No, el dinero es suficiente para que la gente del lugar se sienta cómodo, no se vaya y se sienta orgulloso de lo que hace. Eso es una. Continuamos. No tenemos un inventario. Eso también lo he dicho. Lo primero que tendríamos que hacer es lo que hizo la Unión Europea, que me fascinó. Imagínense, ahorita con 27 países, ¿qué tiene cada uno? Pues se vuelven locos, se volverían locos. Son 500 millones de europeos en la Comunidad Europea. ¿Qué productos tiene? ¿Qué sabe un portugués de lo que es el tocay húngaro? No tienen ni idea, bueno, no lo sé ni yo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Señores, vamos a juntarnos y vamos a hacer un registro de todas las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que tengan en cada uno de sus países. Generémoslo. Entonces dieron 3 años, todos registraron sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas y entonces esto es lo que tenemos. Entonces tienen un acervo gigantesco de denominaciones de origen e indicaciones geográficas reconocidas como propietario de la Unión Europea. Eso es lo que tendría que hacer México, pero municipio por municipio, estado por estado, para conjuntarlo en toda la República. Si tuviéramos eso, entonces podríamos ver cuáles son las oportunidades que tenemos para desarrollar algunas, porque no todas se pueden desarrollar. Como les digo, hay unas que mejor vámonos como marca colectiva, hagamos una marca de certificación. Pero una denominación de origen es mucho más serio porque ya pertenece y es un orgullo nacional hacia el exterior. Entonces, primero hay que ir creciendo poco a poco. No hay protección, porque tampoco hay un sistema de protección universal.
Entonces yo digo, mezcal. Con el mezcal, actualmente tengo la fortuna de haber trabajado mucho con el Consejo Regulador del Mezcal durante toda la creación de la norma, etcétera, pero de repente con la división que ha sucedido en el mezcal, la creación y la pelea con la Dirección General de Normas, ha debilitado la fortaleza que tenía el Consejo Regulador del Mezcal. ¿Y qué sucede? Con que ahora en Estados Unidos hay un Consejo Regulador de Agave de California. Y entonces me dice un cliente muy fuerte, Luis Miguel, ¿quién está haciendo algo para proteger al mezcal en Estados Unidos? Le digo, el que más lo está haciendo soy yo. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Pues si no lo puede hacer el Consejo Regulador, porque no le dan dientes, ni oportunidad, ni dinero, porque no es internacional, tienes que ir a Estados Unidos a defenderte. Entonces lo tienen que hacer las empresas o las marcas interesadas en Estados Unidos. Y ahorita lo único que se me ocurrió fue empezar a formar una asociación de comercializadores en Estados Unidos que verdaderamente tienen contactos con bartenders, que tienen contactos con mucha gente, con centros de distribución para decir, esto sí es mezcal, señores. Y ellos son los que pueden aportar dinero, ¿sí? Ellos. Pero eso es parte, no es una crítica, estoy haciendo una crónica de lo que sucede en México con nuestras denominaciones de origen, que como les digo, están muy verdes. Entonces no tenemos protección. La promoción pues la hacen los que pueden. Se va el tequila y hace un evento de 200 personas, o el mezcal, o algunos, pero lo hace el café de Veracruz, lo hace el café de Chiapas, lo hace el café Pluma de Oaxaca. Pues no. ¿Por qué? Pues porque no se tiene ni el dinero, ni se sabe cómo manejar. Es más, pues no tienen consejos reguladores, no tienen normas. Entonces, pues no funcionan. Si le damos, ¿sabes? Adelante. Continuamos. En caso que en ocasiones ha quedado hasta abandonado el tema. Vamos adelante. Estas son las 18 denominaciones de origen que tiene México. El tequila, una atrás. Bueno, pues se las puedo decir de memoria, perdón. Tenemos, desde luego, 6 denominaciones de origen en el sector de bebidas espirituosas, que son el tequila, el mezcal, el bacanora, la raicilla, el charanda y el sotol. Ahí los tenemos. Tenemos también Olinalá y Talavera, que son denominaciones de origen artesanales. Ahí México, qué curioso, está avanzado, está por adelante de la Unión Europea, que apenas está trabajando con el reconocimiento de las denominaciones de origen en productos, como ellos le llaman, no agropecuarios. Tenemos el café de Veracruz, el ámbar de Chiapas, tenemos el mango ataulfo del Soconusco, que es Chiapas, café de Chiapas, como les decía, el chicle habanero de la península de Yucatán, la vainilla de Papantla, el arroz de Morelos, el cacao Grijalva, el chile yehualica, la raicilla y la última fue el café Pluma. Esas son las que tenemos. O sea, si vemos la siguiente, ahora sí, en esta pues vemos que hubo un trabajo muy fuerte aquí cuando estaba el de director general Jorge Amigo, que duró mucho tiempo, pero que promocionó mucho las denominaciones de origen. Pero si no le da seguimiento no sirve de nada, porque en Bacanora no está funcionando. Las únicas 2 que funcionan son el tequila y el mezcal. No hay otra denominación. La raicilla es la que más me agrada, en cuanto a que empezaron con 72 productores, ahorita son 270, pero no le han dado, ya se terminó su norma y no la han publicado, el gobierno no la ha publicado, lo cual está generando un fuerte, una omisión grave
a la industria y a los consumidores, porque no hay norma que certificar, nadie puede decir cuándo hay una raicilla o no, y eso afecta a todos, ¿sí? Le damos adelante. Fíjense nada más el comparativo europeo, nada más. Si tenemos en Francia solamente, nada más, cuenta solo en quesos, en quesos, 46 denominaciones de origen. ¿Sí? Otra. Solo, en España, solo en vino cuenta con 92 denominaciones de origen y 41 indicaciones geográficas. Van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica? Muy simple. Se los voy a decir de manera simple. En la denominación de origen, la producción, la elaboración y la transformación, todo tiene que ser en el territorio de la denominación de origen. Y la indicación geográfica, algunos de los 3 elementos, o cuando menos uno de esos 3, tiene que ser en el territorio, pero los otros 2 pueden ser fuera. Por ejemplo, el caso de uno que me encanta es la plata de Taxco. Plata hay en muchos lados de México, pero ¿qué es lo que genera el que, digamos, la plata de Taxco es de lo mejor? Pues es la reputación que tienen los artesanos en el trabajo de la plata de Taxco. Entonces, cuando tú dices, esto es de Taxco y tiene una certificación de Taxco, dices, wow, lo traje de ahí, ¿no? Entonces, eso es también importante. Adelante. Otra más. Vamos adelante. Le damos adelante, esto lo comentamos. Cuando vamos a hablar de una denominación de origen, me dicen, oye, necesitamos una denominación de origen. Yo soy abogado con botas, o sea, yo si no voy y no me meto al lugar y no entiendo qué es una denominación de origen, no puedo apoyarla, no entiendo, no sé, y lo que esté escrito no me sirve. Tengo que ir, tengo ahorita el trabajo del chicle de la selva maya de la península de Yucatán. Pues para ir a ese lugar, vete a Quintana Roo, intérnate en la selva con pañuelos en la cara, manga larga, guantes. ¿Por qué? Pues porque te van a atacar los mosquitos, hay animales por todos lados, es un calor infernal y tienes que conocer la vida de los chicleros. Para poder hacerlo necesito conocer el proceso, entonces conocí el proceso, entonces lo grabo, lo veo, lo escribo, lo georreferencio y entonces puedo escribir sobre eso. De otra manera es imposible, ¿no? Entonces, el diagnóstico es problemático porque muchas veces lo haces en papel. Presentar una solicitud conforme lo que establece la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es complicado, sobre todo cuando en el INPI hay académicos que de repente te cuestionan que la selva maya de la península de Yucatán no puedes llamarlo así porque también existe en Guatemala la selva maya, sí, pero no es la península de Yucatán, le tienes que decir, ¿no? Así. Entonces los académicos a veces también lo saben todo, pero nada más. Eso es algo que deben de saber. Hay que crear una norma con los productores, cosas que yo me muero de la risa, seriamente, por decirlo así. ¿Cómo es posible que creen un grupo de trabajo para determinar qué es la raicilla y esté metido ahí el tequila, el mezcal, el sotol, esté la universidad de no sé quién y esté el gobierno de no sé qué? ¿Qué tiene que hacer toda esa gente si son los raicilleros los que saben de hacer raicilla? Son los únicos, los maestros, son los depositarios del saber. Son los únicos que tendrían que hacerlo y decir, a ver, señores, aquí está la norma, esto es lo que es raicilla, ya nos pusimos de acuerdo, chéquenla por cuestiones sanitarias, gobierno, sí, aválamelo, fírmamelo, como lo hacen en Europa, fírmamelo y ya está, vámonos a lo siguiente. La revisamos anualmente, hacemos inspecciones de gobierno, no hay ningún problema, pero quien dice que es una raicilla o que es un mezcal tiene que ser la industria, no el tequila, no el sotol, ¿sí? Bien, siempre digo, el Consejo Regulador tiene que ser un grupo de personas que representan a la industria, está regulado en la Constitución,
en donde se establece claramente que no son monopolios las asociaciones de productores en defensa de sus intereses. No entiendo por qué se tiene que pulverizar esa idea que ha funcionado muy bien al Consejo Regulador del Tequila, pero que funciona en el mundo. Un solo Consejo Regulador. ¿Qué es el Consejo Regulador? Es quien va a determinar, quien te va a dar una estampita, quien te va a poner una palomita, quien te va a dar un holograma para decir, cumpliste con todo lo que dice la norma. Pero tiene que haber uno, pues si hay 5, entonces no me sirves tú, entonces me voy para contigo, y si no me voy contigo, entonces hay mezcal de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Tiene que haber uno. Ahora, como están las cosas, yo tendría que corregir eso a futuro, convirtiendo a todo eso como unidades de verificación, de inspección, pero generando o dándole la calidad a uno solo de los que están como consejo regulador, y este es el que va a dar los hologramas, el único. Me pueden matar por esto, pero estoy hablando por el mezcal y por las denominaciones de origen. No estoy hablando en favor de intereses alguno. La acreditación de la EMA también era un problema. Es la entidad mexicana de acreditación, es la que dice quién puede ser un organismo de certificación, evaluador de la conformidad, es lo que dice. Y ha habido, como solamente había una, pues había problemas con ellos. Hay que capacitar a las unidades de verificación, quienes van a ir a los palenques a ver qué hace uno, qué hace el otro. En algunos países se está trabajando ya también en el en la autoverificación. O sea, ya se presupone la buena fe. Entonces ellos mismos dicen, yo cumplo con la norma, y entonces las visitas son aleatorias. Y si te agarran es delito, ¿sí? Porque estás metiendo en un problema no solamente al consejo, sino es un problema de salud pública, ¿sí? Y otro problema muy grande es la protección internacional, que como les digo, no hay manera de protegerlo de manera general. Si le damos a la siguiente. Qué bueno. Otra. Estos son los consejos reguladores, algunos ejemplos, ¿no? de consejos reguladores, el de Cava, bueno, el consejo regulador del mezcal, en fin, cada uno tiene su sello. El Consejo Regulador del Mezcal optó por hologramas. En los hologramas, si quieren que haga una crítica, viendo tantos organismos de certificación, tengo muchos problemas para ver quién es quién. Y es más, se están aprovechando terceros, porque los he visto, a ponerles algo así, como un holograma, y como nadie sabe nada, entonces, pues lo que están haciendo es cometiendo un delito, un atentado contra la denominación de origen. Si vamos a otra, no. Vámonos, esto ya lo... A ver, en esta parte es importante, los consejos reguladores no están regulados en la Ley Federal de Protección a la Protección Industrial, y no entiendo por qué. Sí entiendo por qué. Fue deliberadamente no los metieron. ¿Sí? El INPI tiene facultades, lo dice claramente, para indicaciones geográficas, para delegar las funciones a un organismo que pueda velar por la denominación de origen. El INPI no se va a dedicar a eso, porque el INPI no sabe de denominaciones de origen, sabe de otorgar la protección, pero no se va a poner a producir nada. Entonces tiene que trabajar de manera conjunta con los organismos de certificación para echar adelante la denominación de origen. En el caso de la indicación geográfica, dice que el INPI va a aceptar la propuesta que haga la indicación geográfica para que sea esa entidad la que verifique que sí es la indicación geográfica. Pero en consejos reguladores claramente lo omitió. Y lo omitió porque tienen la idea, eso es lo que yo he visto claramente, porque lo he discutido, siguen insistiendo en que existe un monopolio. Como digo, en las denominaciones de origen no hay monopolios, porque son agrupaciones, son asociaciones de productores en defensa de sus intereses, claramente excluidos en la Constitución. Pero bueno, vámonos adelante.
Miren, este es el ejemplo, adelante, vámonos a... En la protección internacional, les voy a decir que a mayor importancia de una denominación de origen, más débil se vuelve. Así que la debilidad del pequeño es su fortaleza. Y quise hacer un ejemplo para darles más o menos a conocer a qué me estoy refiriendo. Siempre he dicho, si tenemos, les digo a los raicilleros, háganme caso, vamos a solicitar la protección en la Unión Europea, vamos a meterle $5,000, ¿sí? Hay que conseguirlos, hacemos una vaquita entre todos. ¿Por qué? Pues porque ahorita nadie los conoce. $3 millones le costó al Tequila salvar, cuando menos, de lo que yo sé hasta dónde iban, porque nunca se había hecho nada, pues, fue punta de flecha y le costó mucho trabajo conseguir una marca de certificación en Estados Unidos. Vean este ejercicio para que lo vean. Adelante. Vamos a poner un ejemplo con tequila, con mezcal, con bacanora y con sotol. Nos vamos a México. Adelante, sí. La primera va a ser México, una referencia en tequila. No es actual, pero es de hace un año. Hacerlo otra vez no tiene sentido. Es muy ilustrativo. Pongo tequila en el INPI y me salen 1,400 marcas, ¿sí?, que utilizan tequila. Concedidas o no, no me importa, son referencias. Siguiente. Pongo mezcal y se va reduciendo. Me salen 1,135, ¿sí? Pongo sotol, 23. Seguimos. Pongo bacanora y me salen 13, ¿sí? Ahora nos vamos con tequila a Estados Unidos. En Estados Unidos me salen 374 referencias de tequila. Sí, en el mezcal me salen 108. Seguimos. Con bacanora, 7. En la Unión Europea nos vamos con tequila y entonces tenemos 236. ¿Sí? En mezcal tenemos 66. En bacanora, 0. En consecuencia, como verán, si bacanora ahora mismo va y registra en Estados Unidos, en la Unión Europea, etc., te sale barato. Por eso digo que la debilidad del pequeño es su fortaleza. Pero esas cuestiones son algo que tiene que conocer la agrupación, que tiene que ir de la mano con el gobierno, porque es que la protección es muy difícil. Estábamos una vez en China con el Consejo Regulador del Mezcal y estábamos trabajando con un amigo que se llama Milton, en una reunión con Milton, que él había trabajado en el Consejo Regulador del Tequila y estaba trabajando con Tequila El Patrón en China. Y me encantó lo que dijo. Les comentó al Consejo Directivo: oigan, sí está muy bien venir a China y estar aquí en promoción y todo, pero ¿cuál es su principal mercado? Estados Unidos. ¿Qué hacen aquí? Sí. Váyanse a promover ahora y váyanse poco a poco, protéjanse en Estados Unidos, protéjanse en la Unión Europea. En mi caso, yo tuve la suerte de proteger al tequila y al mezcal como marcas de colectivas en la Unión Europea. Ese trabajo lo hice yo y el mezcal y el tequila están protegidos allá. El tequila se fue todavía más allá a través de un reglamento que le genera una protección muchísimo más fuerte. Y también saqué la protección del tequila, yo me encargué junto con unos abogados en Rusia, para proteger al tequila como denominación de origen. Entonces ese trabajo internacional es muy difícil porque te van saliendo problemas en todos lados. ¿Quién paga eso? Scotch Whisky gasta una fortuna, millones, en protección global.
No hay una protección internacional sobre denominaciones de origen. La única posibilidad es a través del Acta de Ginebra actualmente, que es un acuerdo internacional, pero que no suma más de 30 países hoy en día, ¿sí? Entonces, lo demás tienes que hacerlo país por país y eso cuesta. O sea, pues, yo como mexicano puedo decir, yo no cobro, sí, pues tú no, pero el gringo, el europeo, esos te cobran y esos gastos son muy fuertes. Perfecto. Las conclusiones, bueno, mejor lo dejo aquí, quiero preguntas. ¿Hay alguna opción de, no sé, con estos temas sobre producción agrícola que tenga que ver con orígenes mesoamericanos, que a este tipo de comunidades, si se organizan, se les pueda hacer algún tipo de descuento, sobre todo si el proceso de producción que tienen para el tema del mezcal, el tema del café, tiene algunos elementos de resguardo ecológico? ¿Hay opciones de descuento para que se puedan hacer estas denominaciones con algún tipo de descuento, estos resguardos con algún tipo de descuento, apoyos, organismos, ayudas? Entiendo la pregunta, pero hay cosas que, o sea, ¿qué descuento le puedes hacer a un estudio? O sea, como lo dice la ley, un estudio técnico. O sea, les prometo que en el chicle de la selva maya de la península de Yucatán he metido más de 1500 páginas. ¿Sí? Y eso porque lo hacemos en un equipo que precisamente trata de que no cueste tanto. Pero un estudio de esa naturaleza te lo pueden cobrar en 600,000, 800,000 pesos. ¿Y quién lo paga? A veces lo hace el gobierno, ¿sí? Puedes hacer la posibilidad, si tienes algún, por ejemplo en el IPIDEC bajamos mucho los costos en los estudios, pero en otros lugares, como el colegio, el CIATEG, cosas de esas, yo nunca he visto algo más barato de 500,000 pesos. Y tienes que presentar ese estudio técnico, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo bajas? Pues teniendo conciencia de eso, haciendo a lo mejor acuerdos con estas entidades o buscando quién cobre menos, porque no veo manera, ahí están muy metidos los académicos, las universidades, etcétera. Los derechos son 1,300 pesos por una solicitud de una declaratoria de protección por la denominación de origen. Lo que le vas a pagar al abogado, yo hasta con la raicilla, hasta puse dinero, ¿sí? Porque creo en esos proyectos, se tienen que hacer, como digo, si alguien no lo hace, estamos perdidos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera colaborar? Creo que... ¿Hay alternativas de alianzas institucionales que pudieran minimizar estos costos? Porque entiendo ahora el costo máximo es en el tema del proceso del diagnóstico, ¿no? ¿Hay como alianzas o el métodos que se pudieran articular distintos organismos, instituciones, donde justamente, porque partimos de que comunidades, sobre todo en Oaxaca, pues no tienen la solvencia para pagar este tipo de proyectos, ¿no? Y son los que tienen más necesidades en el tema del resguardo. ¿Hay algunos elementos que se pudieran articular para que pudieran reducirse los costos? Lo que comenté, si no tienes dinero, no te vayas a una denominación de origen primero, sácate una marca colectiva. Te va a costar 4,000 pesos entre ¿cuántos de Oaxaca? Y luego que no me engañen, y luego me dicen, bienvenido a su pobre casa. Pobre la mía, tú tienes aquí 300 hectáreas, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de cosas, por eso digo, hay que ir poco a poco. Si no tienes para meterte a pagar un estudio, entonces, o no están bien organizados, no tienen apoyo del gobierno, pues entonces tienes que optar por otra cosa. Yo tengo una duda respecto a la crítica que hizo sobre el uso de los hologramas, entiendo como medio de seguridad, de verificación, de certificación. ¿Qué recomendaría entonces o qué ha funcionado? Para mí, o sea, el holograma me encanta
en champán, cuando les enseñaron los del Consejo Regulador el holograma, se fueron de espaldas los del champán, dijeron, qué bruto, qué maravilla, porque con una fotografía tú puedes encontrar hasta quién es el productor, de dónde viene, etcétera. Por eso esto se ha quedado medio trunco, hay que desarrollarlo, continuarlo, y está muy bien. A mí me gusta más que sea más visible, porque tan pequeño es, así como lo dice en la ley, es similar en grado de confusión. Tanto como que se vea bien, que se entienda. En champán, whisky, todo son etiquetas grandes, pueden ser, pero son tremendamente visibles. ¿Sí? Un comentario. Nosotros hemos visto que para algunas denominaciones lo que usted decía, que primero hay que empezar a lo mejor por marcas colectivas, luego indicaciones geográficas, porque un problema que nosotros detectamos es que a veces se trabajó la denominación de origen, pero quienes finalmente harían uso, como por ejemplo los cafeticultores, esperan obtener otras cosas que no trae la denominación de origen. Es decir, a veces piensan que si tú tienes la denominación de origen en primera la puedes usar porque ya salió, ¿no? Porque ya se decretó, y piensan que eso le va a dar un valor ya per se, que lo vas a poder colocar, y no es así. Entonces creo que también hay que trabajar mucho en informar, en informar a los que verdaderamente van a ocupar la denominación de origen, porque a veces se puede hacer un estudio técnico perfecto, el gobierno puede hacer su trabajo y declararla, pero no se trabajó con la gente, y entonces ya está la denominación de origen, pero los que la van a utilizar están esperando más o no saben cómo sacar el beneficio real de una denominación de origen. Totalmente de acuerdo. Sacar el beneficio es muy difícil porque además incluso despojas a otros. ¿Sí? En el caso de la raicilla hubo gente que dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo y yo no quiero estar en esta asociación. Entonces, pues ya no le vas a poder llamar raicilla, pues si toda la vida he hecho raicilla, entonces ¿cómo quieres que le llame? Pues llámale como quieras. Pues entonces me voy a llamar bebida del monte o bebida del cerro. Eso también son situaciones que se tienen que ayudar a las comunidades para que lo entiendan a dónde se van a meter. ¿Cómo pueden, si quieren ganar dinero? A mí me ha encantado también en Torres Mochas, en San Luis Potosí, generaron las mujeres una marca colectiva, producían 50 litros cada una y ahora tienen posibilidad de salir al mercado con 400, 500 litros. Eso está muy bien y tienen su marca todas ellas, todas aportan, lo dan. Entonces hay formas, pero también hay que entender muy bien esto, hace falta dar cursos de denominaciones de origen, de información a la gente, a los funcionarios mismos, ¿no? Para que entiendan cómo se manejan estas cosas. Y Colombia, 500,000 productores de café y están organizadísimos. Sí se puede, hay que ir a ver cómo lo hacen. ¿Qué es lo que hacía yo con el consejo? Bueno, te voy a llevar aquí, te voy a llevar para que entienda, luego lo metes, y ayudó mucho al mezcal, la verdad. Pero todavía hay mucho más que hacer. Sí, pues bueno. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros ya nos organizamos, hicimos algo que se llama el colectivo Solteco, precisamente, y estamos generando ya la marca colectiva. Sensacional. Me pareció muy interesante, no sé si nada más nos podría repetir cuáles serán los pasos para, mencionó 3 requisitos así como para tener la denominación de origen. Sí, se nos hizo bastante interesante porque no nos habían dicho cuáles eran los pasos que teníamos que seguir. Nosotros iniciamos como colectivo Solteco, estamos generando ya la marca colectiva en este momento, pero me pareció muy interesante que dijo, estos son los 3 pasos que tienen que hacer para proteger una región, y es lo que nosotros queremos. No sé si podría repetir. La marca colectiva es muy sencillo, nombre y domicilio y el acuerdo de todos los más, eso ya sí, ya lo tenemos. En la denominación de origen eso, necesitas la declaratoria de protección. Ándale, ok. Que la expide el INPI, necesitas un consejo regulador y necesitas una norma. Son Perfecto. los 3 requisitos. Ok, gracias. De nada.
Teniendo como referente el caso del compañero, entonces antes le convendría más identificar cuál podría ser su el indicador regional y posteriormente ir a la denominación de origen, ¿o es irrelevante ese proceso? No, es tremendamente importante. A mí me gustó mucho lo que se hizo en Michoacán. Durante un periodo sacaron cerca de 50 o 60 marcas colectivas, muy interesantes. Y esas marcas colectivas hoy en día están aspirando a ser indicaciones geográficas. Hoy, ya después de que tienen estructura, tienen organización, tienen un reglamento de uso, es poco a poco. Hay otras que están ya perfectamente hechas, como el chicle de la selva maya, está perfectamente armada, tiene consejo regulador, tienes un consorcio, tiene todo lo que se necesita para hacer una indicación geográfica, no necesita pasar por una marca colectiva. Va directo. La raicilla fue marca colectiva primero. Entonces, sí hay esas cosas, hace falta informar por dónde. Para eso son los diagnósticos, a ver de dónde estás, qué haces. Con el pool que he tenido infinidad de pláticas con gente que dice, vamos a hacer una indicación geográfica, mejoras una marca colectiva primero, porque están desorganizados. Hay que organizarlos. Gracias. Bueno. Con respecto al mezcal, a diferencia, digamos, del tequila que se hace en tequila, champán que se hace, como que con el mezcal no pasó eso. Y luego de la denominación de origen ya hay en 9 estados y como la idea general es que eso ya se descontroló y que eventualmente muchísimos más estados la tendrán, o al menos esa es la idea general. Entonces, sin embargo, todo el mundo quiere el mezcal de Oaxaca, que creo que es el más importante. ¿Qué deberíamos hacer con la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿Qué consejo nos daría para proteger el mezcal? Hay que consolidar a todo el mezcal, porque he escuchado por ahí muchas veces que el mezcal debió haber sido un genérico, que a quién se le ocurrió de hablar de mezcal general cuando el mezcal en Oaxaca es una cosa y en otro. Y yo les digo, cállense la boca, porque si eso realmente fuese así, entonces habría mezcal de Estados Unidos y mezcal de Australia y mezcal de todos lados, y la palabra mezcal ya es mexicana, está reconocida y hay que cuidarla. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer? Sí, generar una vertiente de indicaciones geográficas en donde cada uno se siente orgulloso de lo que hace. Este es mezcal de Oaxaca, ponlo en la etiqueta. Tú Durango, que lo tienen muy bueno también, diferentes, ponle Durango, mezcal de Durango. ¿Cuál es el problema? Todos bajo la vertiente, todos somos mezcal. Pero nada más que el valor diferenciado se da, como les decía, por eso les hablaba de los terruños, de los vinos de pago. Oaxaca sería un pago, sería una denominación de origen con un pago brutal, porque las condiciones de Oaxaca no la tiene nadie en el mundo. ¿Sí? Entonces, Oaxaca es particular, va a ser más demandado, va a tener un valor mayor, precisamente por las características que tiene. Entonces, sí, sacar la indicación geográfica a mí me parece correcta, pero sin olvidar, porque sería un gran error, el desvincularlo de lo que es mezcal y decir, yo no reconozco a los otros. Hay que cuidar, en el mezcal no están todos los que son, ni son todos los que están, eso lo sabemos todos. Entonces, hay que sacar a los que no están, hay que hacer revisiones, y una propuesta que yo siempre dije es, vamos a ver, si hay estados que no están produciendo 1 litro de mezcal, sácalo de la denominación de origen. Y si hay otros, como el Estado de México, que tiene, porque me consta, he estado ahí, magueyes absolutamente endémicos en 2 o 3 municipios, esos merecen llamarse también mezcal del Estado de México. No compiten, son mezcal, ayudan. Me parece. Entonces yo me iría por eso. Mezcal, un solo consejo regulador, un solo certificador. Lo de abajo, háganle como quieran. Hay uno solo. Y de ahí abajo derivado, indicación geográfica, indicación geográfica, indicación geográfica. Con cada uno con sus organismos. Creo que si tuviéramos que elegir nos quedaríamos con Luis Miguel aquí 3, 5, 10 horas escuchando la enorme cantidad de datos, de información y de experiencia que tiene en este tipo de temas, pero bueno, tendremos que limitarnos para otra ocasión.
Vamos a agradecerle.